Creo fue julio o junio en un verano de 2015 que una chica estaba con su speaker escuchando una canción con un sintetizador muy emotivo y suave. Hasta pude imaginar el color entre amarillo y naranja de ese sonido. Me encantó ese track. Podría decir que se quedó grabado ese loop en mi mente durante una semana, pero cuando sonó el kick y la vocal dije wow. Enseguida le pregunté a Amber, la chica del speaker, el nombre de la canción y me dijo, oh, se llama Sunshine de Tom Misch. Ok, creo que es momento de hablar y recomendar a esta gran persona, músico, productor independiente, multi-instrumentista del sur de Londres, llamado Tom Misch. Vamos a repetir muchas veces ese nombre, yo creo. Tom Misch. Ok, entre su trayectoria están los álbums, EPs y LPs llamados Geography, What Kind Music, Beat Tape 1 y Beat Tape 2. Sesiones de cuarentena y obvio Happy Music. Quiero hacer un paréntesis. En este último álbum, pues yo no sabía que su alter ego o su apodo, aka, es Super Shy. Debo aceptar que cuando escuché ese álbum, el de Super Shy, el de Happy Music, escuché ese álbum y dije, oh Dios mío, esto suena a Tom Misch. Y pues nada, el internet nos comenta que sí, efectivamente, es Tom Misch. Un dato muy curioso. De acuerdo con la revista británica Evening Standard o The Standard, Tom Misch toca el violín desde que tiene 4 años, gracias a la influencia de su padre, el cual toca el mismo instrumento, el violín, y es psiquiatra. Su padre es psiquiatra. Sin embargo, su gusto por la guitarra empezó a los 9 años, al influenciarse de la música de John Mayer. Ese dato lo podemos afirmar en el video de What's in My Back, donde menciona el álbum de Continuum de John Mayer. Y el mismo Tom Misch expresa que ese disco cambió su carrera musical y empezó a tocar la guitarra, intentando tocar como Mayer. Yo solo intentaba sonar como Mayer, comenta Misch, y agrega que el álbum de Continuum es conmovedor. Ok. Entre las influencias de ese video menciona al Voodoo de D'Angelo, el 99% o 99.9% de Kai Tornada y el Live in Stockholm de Bill Evans. Bueno, eso lo comenta en el video de What's in My Bag. Si no has visto esa serie de videos de What's in My Bag, son muy recomendables. Hay una cantidad de personas o artistas músicos que están en What's in My Bag. De hecho, los que más recuerdo ahorita son el de Kinky y el de King Gizzard and the Wizard Lizard. Yo vi el de Ariel Pinks, donde habla sobre Chalino Sánchez. Bueno, no nos salgamos del tema, estamos hablando de Tom Misch. Y pues, no obstante, Tom Misch, al conocer la música del pianista Robert Glasper y los beats de Jay Dilla, fue que consolida su sonido, el cual lo ha caracterizado al día de hoy, el sonido de Tom Misch, influenciado por Mayer, Dillard y Robert Glasper. A veces es difícil explicar qué género toca Tom Misch: funk, jazz, rhythm and blues, bossa nova, pop, música electrónica. Ok, todos esos géneros musicales e influencias mencionados los plasma en su trabajo y lo ha llevado a realizar featurings conmovedores, enérgicos y con músicos y vocalistas como los raperos Gold Link, Freddie Gibbs, Loyle Carner y, obvio, Post de De La Soul, un bossa nova, un track parecido al bossa nova, pero encantador. Bueno, pero lejos de todo, este video es para recomendarte algunos tracks para conocer o adentrarte en la música de Tom Misch. Ok, comenzamos. Te voy a recomendar unos cuantos tracks del señor Tom Misch, ¿ok? Número 1, Sunshine, un track que al principio te sonará como a mí me sonó como a Disclosure, pensé que era Disclosure. Es un track con una lírica muy hermosa que si en algún momento estás enamorado tienes que dedicar. Que hay algo muy curioso con este track, no viene en ningún álbum antes mencionado, es un single, ¿ok? Sunshine de Tom Misch.
en el 1. No es un top, solo van en un orden que yo conocí los tracks. Ok, el siguiente es Disco Yes. Una canción muy bailable, con una letra muy hermosa, pero con un featuring de Poppy Ayuda. Ok, el número 3 que yo quiero recomendar es I Wish. Un track muy relajado para iniciar el día o tomar un viaje en carretera. Pero siendo sincero, cuando traduces la canción es un poco sad esa canción, I Wish. Dice en una parte, cuando te vas, soy un cielo sin sol. When you go, Amazon, let's sky. Ok, esa es una parte en español y en inglés de la canción de I Wish. Ok, ¿qué sería? La número 4 es la canción que te comenté hace rato. Se llama It Runs Through Me. Es un song tipo bossa nova, pero tiene uno de los mejores featurings con el integrante de La Soul, Post Kevin Mercer, y puedes escuchar la versión de Live The Colors o la versión oficial del videoclip. Las dos son sensacionales. Abro otro paréntesis, si no conoces a De La Soul, para este video y ve a escuchar Me, Myself and I de De La Soul, o bueno, pausa este video y ve a ver quién es De La Soul. Y si conoces a De La Soul, ¡qué genial! Ok, vamos a continuar. Número 5. No es un top, solo es un orden de canciones que yo fui conociendo de Tom Misch, ¿ok? La número 5 yo puedo decir que es Watch Me Dance o Mírame Bailar, que en realidad el videoclip es fantástico. Una persona haciendo figuras en la arena es parte del video, o de eso trata el video. Y termino haciendo una mención honorífica, la cual es Versus Tiny Desk o el Live at Mel Festival, donde al tocar Sunshine, la canción que recomiendo al principio, lo hace de una manera muy improvisada, en el cual deja ver a Tom como un gran improvisador y un gran músico y recreador de sus propios tracks en vivo. Y para hablar de jammings e improvisaciones, hay otro video con FKJ. Sí, el man que tiene millones de views con el track Tado y los vocals de Masego. El track se llama Losing My Way. Tienes que ver ese video, es una de las menciones honoríficas que no te los puedes perder. Ok, agregué uno al final, antes cuando estaba haciendo este guión. Y creo que voy a agregar un track que me recuerda mucho a los tiempos de pandemia. El track que se llama Money con Michael Kiwanuka. Solo es un track que me recuerda a la pandemia. Y es muy bueno ese track, la verdad. El video también es muy bueno. Y la letra es fácil de aprender. Recomiendo esos tracks. Y pues, en términos generales, esto es solo un poco de los tracks que yo podría recomendarte. Y lo sé. Por favor, si conoces más música como la de Tom Misch, ponla en los comentarios. ¿Ya conocías a Tom Misch? ¿No lo conocías? Dime qué piensas de él. Bueno, esto fue la recomendación tal vez de un músico, productor, multi-instrumentista llamado Tom Misch. Y pues nada, yo soy Antonio y esta fue mi pequeña sección de episodio 0. Nos vemos pronto y espero te guste esto. Y espero y escuches a Tom Misch porque es muy bueno. No tengo nada que decir, escúchalo. Bye.